Confirman investigación de la FGR contra Alito. Habrían carpetas de investigación. Advierten de más protestas de columna armada en Tamaulipas. Y la Marina tomó control de la seguridad en 2 municipios. Bienvenidos al Caporal del 9 de julio. ¡Comenzamos! ¿Conoces al general en retiro Mauricio Ávila? En redes sociales él se ha viralizado por criticar al gobierno federal actual y la estrategia de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nosotros los militares no estamos cumpliendo el juramento de defender la patria, que es la población, el territorio y las instituciones. Porfirio Muñoz Ledo señaló que el presidente López Obrador tiene nexos con el crimen del narcotráfico. Quien entra en nexos con el crimen del narcotráfico no puede salir de él. El general en retiro fue citado ante la Fiscalía General de Justicia Militar para que comparezca por sus críticas al gobierno. La cita fue el pasado jueves 7 de julio y le llegó la fecha. El general no se presentó. A la Fiscalía llegó su abogado, acompañado también por la hija del general en retiro, quienes entregaron este escrito que estás viendo en pantalla. En este documento entregado ante justo las autoridades, Mauricio Ávila señala que no pertenece al ejército porque ya está retirado, motivo por el cual deja el proceso en manos de su abogado. El abogado asegura que el citatorio siembra una incertidumbre jurídica porque lo critican, lo citan en calidad de indiciado, pero le piden que acuda con su abogado defensor como si fuera el acusado, lo cual resulta improcedente comparecer ante el Ministerio Público Militar. Hasta allí va el asunto, que muchos han señalado como un acto de censura. Señor presidente de la República, López Obrador, México requiere dinero y usted no lo puede regalar para pueblos extranjeros. En varias ocasiones, la gobernadora de Campeche, la morenista Laida Sansores, ha asegurado que la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción de la Fiscalía General de la República está investigando a Alejandro Moreno, el líder nacional del PRI, por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y defraudación fiscal. Investigación iniciada luego de que el gobierno de Campeche interpuso una denuncia. Estas declaraciones que te mostraré ahora datan del pasado 8 de junio. Ya tenemos la denuncia, pero está investigando también ya la Fiscalía General de la República. Ahí pusimos la denuncia, entonces esperamos que se actúe porque después de todas estas evidencias, ni manera de ocultarlo. Este tema tiene muchas aristas, muchas cosas que analizar por separado. Corren de manera paralela y todas pueden ser consideradas como válidas, como correctas. Por un lado, la investigación en contra de Alito, luego de que la gobernadora ha dado a conocer varios audios en donde se habla, él mismo habla de presunta defraudación fiscal, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito. Además de las investigaciones hechas por la Fiscalía de Campeche para sustentar esos audios y la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República. Ayer, viernes 8 de julio, se hizo público y oficial lo que ya había estado diciendo Laida Sansores, que la Fiscalía General de la República está investigando a Alejandro Moreno, no por 3, sino por 5 delitos federales. Sin embargo, no se trata de la primera investigación que hace la Fiscalía General de la República en contra del priista. En junio del 2019, la Fiscalía le abrió una investigación por enriquecimiento ilícito tras una denuncia presentada por el exgobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, también priista. Sin embargo, en septiembre del 2020, la Fiscalía concluyó que no hay elementos de delito en su contra y falló en favor de Alito. Una nueva investigación fue dada a conocer ayer desde la cuenta de Twitter del gobierno de la República. Y aquí es en donde viene otra arista. Minutos después de dar a conocer este tweet, el gobierno federal borró esta publicación.
Ahora, este episodio de la publicación y el haber sido borrado está siendo utilizado por el mismo Alejandro Moreno en su defensa, quien ha señalado que hay violación al debido proceso por el hecho de que el gobierno federal anunció algo que le corresponde a la Fiscalía General de la República dar a conocer, debido a que se supone que la Fiscalía es autónoma del gobierno federal. Así la actuación de las dos partes. Sobre este caso se ve venir entonces una guerra de litigios adicional al hecho de si Alito es o no culpable de lo que se le ha señalado, incluso en los mismos audios. Este gobierno pretende utilizar las instituciones del Estado mexicano para garantizar justicia y seguridad y atacar a las y los opositores o a quienes somos incómodos para el régimen. Ello tira cualquier carpeta de investigación porque viola el debido proceso y la presunción de inocencia. Por cierto, hace apenas unas horas se ha dado a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera también ha iniciado investigaciones en contra de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Este será tema de mi próximo video, así que la invitación es que te suscribas y actives la campana de notificaciones. El pasado 6 de julio te traje este video a este canal. La movilización de autodefensas en más de 150 vehículos sobre la carretera Ciudad Victoria-Monterrey para llegar a Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, y exigir la liberación de Octavio, líder de la columna armada general Pedro J. Méndez, detenido un día antes. Por este hecho fue blindado el Palacio de Gobierno, donde despacha el gobernador de Tamaulipas, el panista Francisco García Cabeza de Vaca, y también fueron resguardados los inmuebles de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Sin embargo, tras 24 horas del cierre intermitente, la vialidad fue liberada, pero la mañana de este viernes 8 de julio, el Centro Nacional de Atención Ciudadana de la Guardia Nacional hizo esta publicación en Twitter, advirtiendo de un nuevo bloqueo de la carretera. Lo curioso es que en cuestión de minutos esta versión fue negada por el ejército y el gobierno de Tamaulipas, que aseguraron que desde que fueron retirados los bloqueos ya no se habían reactivado. Lo cierto es que el blindaje de los inmuebles continúa debido al amago de la columna armada de retomar las protestas en cualquier momento. Las coberturas periodísticas en esta zona está siendo complicada a raíz de los eventos registrados el pasado 6 de julio. Oh, no. Esto se está poniendo bastante. Nos vamos a tener que ir. Hay gente armada, nos vamos a tener que ir. Vámonos. Y aquí estamos viendo cómo están avanzando. El pasado 30 de junio, policías municipales de Tuxpan, Veracruz, tuvieron una confrontación con marinos. Inconformes los policías porque a los marinos les pagan más para hacer lo mismo que lo que hacen los policías municipales. Así se puso la confrontación. Ya podemos entrar, nos dicen que entremos, nos están diciendo que podemos entrar, señoras y señores, vamos a... Pásale, por favor, pásale, por favor. ¿Por qué no podemos entrar? Pásale, por favor, pásale. Vamos a entrar. ¿Qué pasó? Aquí está grabado todo. Pásale, prensa. Pásale, prensa. Aquí está grabado todo. No nos querían dejar pasar, pero los elementos de la policía municipal sí nos están dejando pasar a las instalaciones. Esto está pasando aquí en el municipio de Tuxpan, Veracruz. Los elementos de la policía municipal ya se están... Cortó cartucho. Aquí estamos viendo. Por aquí. Cortaron cartucho. Cortaron cartucho contra mis compañeros. Los marinos cortaron cartucho contra mis compañeros. Cortaron cartucho. Afortunadamente, este hecho no pasó a más, aunque el hecho de que no haya pasado a más no quiere decir que no resulta preocupante por el hecho de tener a policías municipales confrontándose con la Marina. 8 días después de este episodio, este viernes 8 de julio, ayer,
la Secretaría de Marina, en coordinación con la Fuerza Civil del Estado, tomaron el control de la seguridad pública de este municipio de Tuxpan, ubicado al norte del estado, bajo la justificación de que los municipales no acreditaron los exámenes de control y confianza. Otro operativo similar ha ocurrido también este viernes 8 de julio, pero en el municipio de Omealca, ubicado al sureste de Veracruz, en su frontera con el estado de Oaxaca. También elementos de la Marina tomaron el control de la seguridad pública del municipio. El caso de Omealca todavía es más peculiar, más de llamar la atención que el de Tuxpan. Todos los 16 policías no contaban con los exámenes de control y confianza, pero antes de trabajar en Omealca, estaban trabajando en el municipio de Amatlán también como policías municipales. Resulta que el 16 de mayo fueron desarmados y relevados de sus cargos de policías municipales de Amatlán por carecer los exámenes de control y confianza. Entonces llegó la alcaldesa de Omealca, la morenista Nayeli Cortés, y decidió contratar a esos 16 policías echados de Amatlán para que trabajen en Omealca y se encarguen de la seguridad de su municipio sin hacerles los exámenes necesarios. Este hecho ocurre luego de que el pasado 10 de junio marinos también relevaron a policías de Cosamaloapan en Veracruz por carecer de los exámenes de control y confianza. Exámenes que consisten en la revisión de rubros como el uso de polígrafo, examen médico, toxicológico, examen físico, exámenes que deben de ser periódicos e incluir la evaluación de competencias y desempeño de los agentes. Te muestro un video de la toma de la seguridad en Amatlán, en donde fueron despedidos inicialmente los policías que después fueron recontratados para trabajar en Omealca. No olvides reventar el botón de like, suscribirte y compartir. Gracias.